La vida y el contexto histórico de Papa San Gelasio. Papa San Gelasio fue una figura crucial en la historia del papado, cuyo pontificado se desarrolló en un momento de transición para el Imperio Romano y la Iglesia cristiana. Su elección como obispo de Roma tuvo lugar en un período en el que el cristianismo ya no enfrentaba las grandes persecuciones del pasado, pero seguía lidiando con desafíos doctrinales, políticos y sociales que definirían su estructura institucional. Aunque su nombre no siempre ocupa un lugar central en los anales históricos, su labor como líder de la Iglesia romana reflejó los esfuerzos por consolidar la autoridad papal frente a otros centros eclesiásticos y mantener la unidad doctrinal en medio de conflictos teológicos. El siglo V, durante el cual transcurrió gran parte de la vida de San Gelasio, fue testigo de transformaciones profundas en la estructura y dinámica del cristianismo. Tras la conversión del emperador Constantino y la promulgación del Edicto de Milán en 313, que otorgó libertad religiosa a los cristianos, la fe dejó de ser perseguida para convertirse en una fuerza influyente en el ámbito político y social. Sin embargo, esta nueva era de aceptación oficial no eliminó las disputas doctrinales. Por el contrario, generó nuevos conflictos, especialmente en torno a cuestiones como el arrianismo, el donatismo y el pelagianismo, que dividían a las comunidades cristianas y ponían a prueba la cohesión de la Iglesia. En este complejo escenario, Gelasio asumió el liderazgo de la Iglesia romana, enfrentándose a controversias que lo llevarían incluso a intervenir directamente en concilios y debates teológicos. Su relevancia histórica radica en su papel como defensor de la ortodoxia nicena, su resistencia ante las herejías y su contribución a la consolidación de la autoridad papal en un momento en que múltiples facciones intentaban influir en la dirección de la Iglesia. Comprender su vida y obra permite vislumbrar cómo los papas de la época lidiaron con las tensiones entre fidelidad doctrinal y pragmatismo político, y cómo sus decisiones sentaron precedentes importantes para el desarrollo del papado en los siglos siguientes. Origen y formación de Papa San Gelasio. Aunque los registros históricos sobre los primeros años de vida de Papa San Gelasio son escasos, se pueden inferir ciertos aspectos clave de su origen y trayectoria eclesiástica basándose en documentos antiguos y fuentes posteriores. Se cree que nació en Roma a finales del siglo IV o principios del V, en un periodo en el que el cristianismo había dejado atrás las grandes persecuciones imperiales y comenzaba a establecerse como una religión con reconocimiento oficial tras la promulgación del Edicto de Tesalónica en 380, que declaró el cristianismo niceno como religión oficial del Imperio Romano. Este contexto de relativa estabilidad permitió que las comunidades cristianas se expandieran y que surgiera una nueva generación de líderes eclesiásticos comprometidos con la organización y doctrina de la Iglesia. Es probable que Gelasio haya sido criado en un ambiente profundamente religioso, quizás dentro de una familia que profesaba el cristianismo desde generaciones anteriores. En aquella época, las familias cristianas eran conscientes de los riesgos que suponía profesar la fe públicamente, incluso después de la política de tolerancia impulsada por Constantino, ya que las tensiones sociales y políticas seguían afectando a los seguidores de esta religión. Esta conciencia de pertenencia a una comunidad en constante evolución habría moldeado su vocación desde joven, llevándole a dedicarse al servicio eclesiástico en un momento en el que la Iglesia necesitaba hombres firmes en la fe y capaces de navegar entre los desafíos doctrinales y las expectativas del Estado. Su carrera clerical debe haberse desarrollado durante los años previos a su elección como obispo de Roma, lo que implica que ocupó cargos menores dentro de la jerarquía eclesiástica antes de alcanzar posiciones más elevadas. En aquella época, el ascenso al papado solía estar vinculado a méritos teológicos, habilidades pastorales y una reputación intachable en cuanto a conducta moral y doctrina. Es muy probable que Gelasio hubiera ejercido como diácono o presbítero en alguna de las parroquias romanas, adquiriendo experiencia en la administración de los sacramentos, la predicación y la resolución de conflictos dentro de la comunidad cristiana. Además de su formación práctica, su conocimiento doctrinal debió ser amplio, incluyendo una comprensión profunda de los escritos bíblicos, los padres de la Iglesia y los debates teológicos emergentes.
Esto sería fundamental en su posterior confrontación con movimientos considerados herejes, así como en su participación en discusiones sobre la estructura de la Iglesia y la autoridad del obispo de Roma. Su preparación académica y pastoral lo habilitó para enfrentar los desafíos que surgieron durante su breve pero significativo pontificado, consolidándolo como una figura de autoridad moral y espiritual en un momento crucial para la historia del cristianismo. Elección y circunstancias del pontificado de Papa San Gelasio. La elección de Papa San Gelasio como líder de la Iglesia romana tuvo lugar en un contexto de intensas tensiones doctrinales y políticas, en un momento en el que el cristianismo estaba consolidándose como religión dominante del Imperio Romano, pero aún enfrentaba divisiones internas. Su ascenso al papado ocurrió en el año 492, tras la muerte de su predecesor, el Papa Félix III, quien había jugado un papel importante en la defensa del dogma niceno contra la creciente influencia del arrianismo y otras corrientes heterodoxas. La elección de Gelasio fue resultado de un proceso electoral en el que se buscaba un líder capaz de mantener la unidad doctrinal y enfrentar las crecientes presiones del poder imperial y de sectores disidentes dentro de la Iglesia. Desde el inicio de su pontificado, Gelasio se encontró en medio de una de las controversias más significativas de su época, la disputa entre el arrianismo y el credo niceno. Aunque el Concilio de Nicea, 325, había establecido que Jesucristo era consustancial al Padre, rechazando la doctrina arriana que afirmaba que el Hijo era una criatura creada por el Padre, esta herejía continuaba ganando adeptos, especialmente en círculos cercanos al poder imperial. Durante su mandato, el emperador Anastasio Pininia mostraba simpatía hacia el monofisismo, una doctrina que negaba la dualidad de naturalezas en Cristo y que generaba fuertes divisiones dentro de la Iglesia. Esta postura complicó aún más las relaciones entre Roma y Constantinopla, ya que Gelasio se negó a aceptar cualquier modificación al credo niceno que pudiera comprometer la ortodoxia establecida. Una de las principales características de su gobierno fue su defensa inquebrantable del credo niceno. Convencido de que cualquier concesión doctrinal equivaldría a una traición a la verdadera fe, Gelasio se negó a aceptar las demandas de los monofisitas y rechazó participar en concilios donde se pretendía revisar o modificar las decisiones tomadas en Nicea. Esta postura le granjeó tanto admiradores como enemigos, especialmente en los círculos palaciegos que veían en él un obstáculo para la expansión de ideas alternativas. Las tensiones aumentaron cuando el emperador decidió intervenir directamente en los asuntos eclesiásticos, ordenando que se celebrara un concilio en Constantinopla en el año 493, donde se promovió una versión moderada del monofisismo. Gelasio, junto con otros obispos occidentales, se negó a aceptar las conclusiones de este concilio, lo que resultó en su exilio poco después. El conflicto entre el Papa y el emperador también se manifestó en la política interna de la Iglesia romana. Mientras Gelasio defendía la autoridad del obispo de Roma como garante de la ortodoxia, algunos sectores de la Iglesia local, influenciados por tendencias monofisitas, comenzaron a cuestionar su legitimidad, acusándolo de obstinación y de negarse a dialogar con otras corrientes teológicas. Estas acusaciones, respaldadas por el poder imperial, dieron lugar a un cisma que debilitó temporalmente la posición del Papa. A pesar de estos desafíos, Gelasio mantuvo su postura hasta que fue desterrado a Berevera, en el sur de Frigia, donde permaneció en el exilio durante varios años. Durante este periodo, el control de la sede romana fue asumido por un antipapa, Lorenzo, quien contaba con el apoyo del emperador. Sin embargo, la resistencia de los fieles romanos y la eventual caída de Anastasio Pino permitieron que Gelasio regresara a Roma en el año 496, recuperando su lugar al frente de la Iglesia. Aunque su retorno fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, su salud ya estaba deteriorada y falleció poco después, en el año 496. El pontificado de Papa San Gelasio, aunque marcado por el exilio y las tensiones doctrinales, dejó una huella duradera en la historia de la Iglesia. Su firmeza en la defensa del credo niceno y su resistencia ante las presiones imperiales reforzaron la idea de que el Papa debía actuar como defensor de la ortodoxia,
incluso si eso implicaba enfrentamientos con el poder secular. Su legado influyó en futuros papas que se verían envueltos en conflictos similares, reafirmando la importancia de la independencia doctrinal del papado frente a las influencias externas. Políticas y acciones de Papa San Gelasio durante su pontificado. Durante su breve pero significativo pontificado, Papa San Gelasio implementó una serie de políticas y acciones destinadas a fortalecer la autoridad doctrinal de la Iglesia y combatir las influencias heréticas que amenazaban su unidad. Una de sus principales preocupaciones fue la defensa del credo niceno, que establecía la divinidad de Cristo y rechazaba la doctrina arriana que sostenía que el Hijo era una criatura creada por el Padre. En un momento en el que el emperador Anastasio Piero mostraba simpatía hacia el monofisismo y buscaba imponerlo como la doctrina oficial del Imperio Romano, Gelasio se opuso firmemente a cualquier intento de modificar o reinterpretar las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea, 325. Una de sus primeras medidas fue reafirmar públicamente su adhesión al credo niceno, asegurando que la Iglesia romana continuaría defendiendo la fe tal como había sido establecida por los padres del concilio. Esta postura no solo tenía implicaciones teológicas, sino también políticas, ya que representaba una forma de resistencia frente a las presiones del emperador y sus aliados eclesiásticos. Gelasio utilizó su autoridad moral como obispo de Roma para enviar cartas a otros líderes eclesiásticos, instándolos a mantenerse firmes en la ortodoxia y rechazar cualquier concesión al monofisismo. Estas comunicaciones, aunque no lograron evitar la expansión de ideas heréticas en algunas regiones del imperio, reforzaron la imagen del Papa como un defensor inquebrantable de la doctrina tradicional. Además de su labor en el ámbito doctrinal, Gelasio también se concentró en la organización interna de la Iglesia romana. Reconociendo la necesidad de mantener la cohesión entre los fieles, trabajó activamente para resolver conflictos locales y garantizar que los clérigos bajo su jurisdicción se mantuvieran fieles a los principios establecidos por la tradición apostólica. Esto incluyó la supervisión de las congregaciones cristianas en Roma y las diócesis cercanas, asegurando que los obispos y sacerdotes adheridos al monofisismo no obtuvieran influencia dentro de la estructura eclesiástica. Estas acciones, aunque bien recibidas por los seguidores del credo niceno, generaron tensiones con aquellos sectores que preferían una postura más conciliadora hacia las corrientes heréticas. Otro aspecto crucial de su pontificado fue su respuesta para los concilios convocados por el emperador con el objetivo de revisar o modificar el credo niceno. Uno de los eventos más relevantes fue el Concilio de Éfeso en el año 431, donde se promovió una versión moderada del arrianismo conocida como semi-arrianismo. Gelasio, junto con otros obispos occidentales, se negó a aceptar las conclusiones de este concilio, argumentando que cualquier intento de alterar el credo original constituía una traición a la fe verdadera. Esta decisión fue vista por algunos como una muestra de inflexibilidad, pero para sus seguidores representó un acto de valentía y fidelidad a los principios fundamentales del cristianismo. Sin embargo, estas políticas y acciones no estuvieron exentas de controversia. Los grupos que se oponían a sus medidas estrictas hacia el monofisismo, así como aquellos que buscaban una mayor cooperación con el poder imperial, comenzaron a organizar una campaña de oposición sistemática. Las tensiones internas se vieron exacerbadas por el hecho de que, en ese momento, el emperador Anastasio Piero mantenía una postura ambivalente hacia el cristianismo. Las acusaciones provenientes de sus opositores llegaron hasta las autoridades imperiales, quienes decidieron intervenir. Como resultado, Gelasio fue desterrado de Roma poco después de asumir el cargo, marcando el abrupto final de su pontificado. A pesar de su breve mandato, las decisiones tomadas por Papa San Gelasio tuvieron un impacto significativo en la evolución de la Iglesia. Sus esfuerzos por mantener la pureza doctrinal, combatir las herejías y reafirmar la autoridad del papado sentaron precedentes importantes que influyeron en los papas posteriores. Aunque su enfoque generó divisiones en su momento, su visión de una iglesia disciplinada y unitaria ayudó a consolidar los fundamentos de la estructura eclesiástica que continuaría desarrollándose en los siglos venideros. Relación de Papa San Gelasio con el Imperio Romano y el Estado. La relación entre Papa San Gelasio y el Imperio Romano
fue uno de los aspectos más determinantes de su pontificado, dado que su enfrentamiento con el emperador Anastasio Pirino marcó profundamente su destino y el de la Iglesia en aquel periodo. Desde el inicio de su mandato, Gelasio se enfrentó a una realidad compleja. El cristianismo había dejado de ser una religión perseguida, pero ahora estaba sujeto a las influencias del poder imperial, que buscaba controlar tanto su estructura organizativa como su doctrina. Anastasio I, gobernante del Imperio Romano de Oriente, mostraba una inclinación clara hacia el monofisismo y utilizaba su autoridad para promover esta corriente teológica, lo que generó tensiones constantes con los papas y obispos que defendían el credo niceno. Gelasio, como defensor inquebrantable del dogma establecido en el Concilio de Nicea 325, se negó a ceder ante las presiones del emperador y rechazó participar en concilios que buscaban modificar o reinterpretar el credo niceno. Esta postura le granjeó tanto admiradores como enemigos, especialmente en los círculos palaciegos que veían en él un obstáculo para la expansión del monofisismo. Las tensiones culminaron cuando el emperador ordenó que se celebrara el Concilio de Éfeso en el año 431, donde se promovió una versión moderada del arrianismo conocida como semi-arrianismo. Gelasio, junto con otros obispos occidentales, se negó a aceptar las conclusiones de este concilio, lo que resultó en su exilio poco después. El conflicto entre el Papa y el emperador también se manifestó en la política interna de la Iglesia romana. Mientras Gelasio defendía la autoridad del obispo de Roma como garante de la ortodoxia, Anastasio Pirino apoyaba a figuras eclesiásticas más conciliadoras, lo que generó divisiones dentro de la comunidad cristiana. Algunos sectores de la iglesia local, influenciados por las tendencias monofisitas, comenzaron a cuestionar la legitimidad de Gelasio, acusándolo de obstinación y de negarse a dialogar con otras corrientes teológicas. Estas acusaciones, respaldadas por el poder imperial, dieron lugar a un cisma que debilitó temporalmente la posición del Papa. A pesar de estos desafíos, Gelasio mantuvo su postura hasta que fue desterrado a Berebera, en el sur de Frigia, donde permaneció en el exilio durante varios años. Durante este periodo, el control de la sede romana fue asumido por un antipapa, Lorenzo, quien contaba con el apoyo del emperador. Sin embargo, la resistencia de los fieles romanos y la eventual caída de Anastasio Pirino permitieron que Gelasio regresara a Pima, Roma en el año 496, recuperando su lugar al frente de la Iglesia. Aunque su retorno fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, su salud ya estaba deteriorada, y falleció poco después, en el año 496. El impacto de esta relación entre la Iglesia y el Estado fue significativo. Por un lado, evidenció la fragilidad de la posición del papado en un momento en que el cristianismo aún no contaba con el respaldo oficial del imperio. Por otro, subrayó la importancia de que los líderes eclesiásticos negociaran cuidadosamente su espacio de acción dentro de los límites impuestos por el poder secular. Aunque Gelasio no pudo evitar su exilio, su resistencia ante las presiones externas reforzó la idea de que el papado debía mantener su independencia doctrinal y moral, incluso en tiempos de persecución o restricciones gubernamentales. Este episodio también sirvió como un recordatorio de los desafíos que enfrentarían los papas posteriores en su intento por establecer una relación equilibrada con el poder imperial. A medida que el cristianismo ganaba aceptación oficial, la interacción entre la Iglesia y el Estado se volvió más compleja, con momentos de cooperación y conflictos recurrentes. La experiencia de Gelasio ilustró que, incluso en un contexto de creciente tolerancia, los líderes religiosos debían estar preparados para enfrentar obstáculos políticos que podrían limitar su capacidad de actuación. Su legado, aunque truncado por su exilio, contribuyó a configurar una conciencia más clara sobre la necesidad de defender la autonomía de la Iglesia frente a las interferencias externas, un principio que continuaría siendo relevante en los siglos siguientes. Legado y santificación de Papa San Gelasio. A pesar de la brevedad de su pontificado y los desafíos que enfrentó, el legado de Papa San Gelasio se consolidó en la tradición eclesiástica, culminando en su reconocimiento como santo por parte de la Iglesia Católica. Su canonización, aunque no está documentada con precisión en los primeros siglos, se remonta a una época en la que la memoria de los mártires y líderes eclesiásticos que resistieron las persecuciones imperiales era celebrada como ejemplo de fidelidad a la fe.
Su figura fue recordada como un defensor del credo niceno y un pastor fiel que prefirió el exilio antes que traicionar los principios doctrinales de la Iglesia. Su festividad se celebra el 21 de noviembre, fecha en la que la liturgia católica honra su memoria como mártir y defensor de la ortodoxia. Aunque no existe evidencia concluyente de que haya sido martirizado físicamente, su exilio forzado y el sufrimiento que enfrentó por defender sus convicciones se interpretaron como una forma de testimonio heroico de la fe, lo cual justificó su inclusión en el calendario de santos. En los registros eclesiásticos se le reconoce como un papa y mártir, destacando su compromiso con la pureza doctrinal y su resistencia ante las presiones políticas y teológicas de su tiempo. Además de su veneración litúrgica, su legado se reflejó en la influencia que ejercieron sus decisiones sobre las generaciones posteriores de papas. Sus esfuerzos por reafirmar la autoridad del obispo de Roma como guía moral y doctrinal sentaron las bases para el fortalecimiento de la estructura jerárquica de la Iglesia. Futuros pontífices, conscientes de los desafíos que enfrentó Gelasio, continuaron trabajando para establecer una línea clara de autoridad papal, especialmente en los conflictos doctrinales y en las relaciones con el poder imperial. En el ámbito teológico, su postura firme frente al monofisismo influyó en los debates sobre la naturaleza de Cristo y la validez del credo niceno, temas que seguirían siendo relevantes en los concilios y decisiones posteriores. Aunque no llegó a ver el triunfo definitivo del cristianismo como religión oficial del imperio, sus esfuerzos por mantener la integridad de la Iglesia en tiempos de incertidumbre fueron reconocidos como fundamentales para el desarrollo de una identidad cristiana coherente y unificada. De este modo, Papa San Gelasio pasó de ser un papa controversial y exiliado a convertirse en un modelo de fidelidad y resistencia espiritual. Su canonización y celebración litúrgica no solo son un reconocimiento de su labor pastoral, sino también una afirmación de los valores que defendió durante su breve pero significativo mandato al frente de la Iglesia. Importancia de Papa San Gelasio en la historia del papado. La figura de Papa San Gelasio ocupa un lugar significativo en la historia del papado, no solo por su breve pero decisivo pontificado, sino también por el impacto que tuvo en la evolución de la estructura eclesiástica y la consolidación de la autoridad papal. En un momento en el que el cristianismo aún enfrentaba desafíos tanto internos como externos, su enfoque en la disciplina, la ortodoxia doctrinal y la defensa de la primacía del obispo de Roma sentó precedentes importantes que influirían en las generaciones posteriores de papas. Su determinación por mantener la pureza de la Iglesia, combatir las herejías y establecer criterios claros para la reintegración de los lapsi, reflejó una visión de la fe que priorizaba la fidelidad a los principios apostólicos, incluso cuando esto generaba conflictos dentro de la comunidad cristiana. Además de su labor doctrinal, su enfrentamiento con el poder imperial demostró la fragilidad del papado en un contexto en el que las decisiones de los emperadores podían alterar radicalmente el rumbo de la Iglesia. Su exilio, resultado de las tensiones entre la autoridad eclesiástica y el control estatal, ilustró los riesgos que corrían los líderes religiosos que intentaban mantener la independencia de la Iglesia frente a las interferencias políticas. Sin embargo, su resistencia ante estas presiones reforzó la idea de que el papado debía mantener su autonomía moral y espiritual, un principio que continuaría siendo relevante en los siglos venideros. Por otro lado, su canonización y la celebración de su memoria como santo han contribuido a perpetuar su legado como un modelo de fidelidad y sacrificio. Aunque su nombre no siempre aparece entre los papas más destacados de la historia, su influencia en la formación de una iglesia más cohesionada y estructurada es innegable. Su ejemplo sirvió para reafirmar la importancia de la autoridad papal en la resolución de conflictos doctrinales y en la dirección espiritual de los fieles, consolidando así las bases del papado tal como se conocería en los siglos posteriores. En conjunto, Papa San Gelasio representa un eslabón crucial en la evolución del liderazgo eclesiástico, destacando por su firmeza en tiempos de crisis y su visión de una iglesia disciplinada y doctrinalmente coherente. Su legado, aunque a veces olvidado, sigue siendo relevante para comprender los desafíos que enfrentaron los primeros papas y cómo sus decisiones contribuyeron a la conformación de la institución que hoy conocemos.